Que Dios les bendiga, hermanos. Acompáñenme a Josué capítulo 6 y deje un dedo ahí en Josué capítulo 6. Aquí veíamos cómo Dios nos sorprende con el despliegue de su gran poder a través de una solución ilógica, inimaginable, una solución descabellada de cómo el Señor gana una batalla para el pueblo de Israel. Esa victoria para el pueblo fue clave. Jericó era una de las grandes ciudades para conquistar y ahora se encuentra destruida. Y Dios nos sigue sorprendiendo al ganar batallas con nuestra salud, en las finanzas, en nuestras relaciones, en nuestra vida personal, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Yo no sé cómo han estado sus emociones, pero Dios nos ha ayudado en medio de todo este tiempo. Dios ha sido fiel. Dios pelea por nosotros, hermano. Acompáñeme con esta oración. Padre, una vez más, gracias, porque tu fidelidad, Señor, es sobreabundante. Muchas gracias, Padre bendito, porque has sido bueno con cada uno de nosotros y nos has dado mucho más de lo que hemos pedido. Señor, te agradecemos y te alabamos también en este momento porque nos permites meditar en tu palabra. Señor, creemos que tu palabra es viva, es eficaz y tiene algo útil para nuestras vidas en este tiempo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas y que nosotros seamos intencionales para poner en práctica tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, ya que usted está en Josué capítulo 6, yo quiero que le dé vuelta a la página o le dé clic ahí para entrar a Josué capítulo 7. Vamos a estar en este capítulo meditando en esta hora. Como vemos, la conquista continúa. El pueblo de Israel debe seguir avanzando. Y yo quiero leerles los versículos 2 y 3 del capítulo 7 de Josué. Dice de la siguiente manera: Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai, y poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Lo que podemos observar acá es de que Josué y el pueblo están animados. Por supuesto, tienen la frente en alto. ¿Sí? No sé, están sacando el pecho, como decimos por acá. La estrategia es la misma que en Jericó. Josué envía a algunos a explorar la ciudad y ellos deben de dar el informe. Y el informe, en otras palabras, fue de la siguiente manera: Josué y todo el pueblo, la situación está más sencilla. En realidad, esto es pan comido. Hay pocos hombres allá y miren, no hay necesidad de que vayan todos. 2 o 3 mil soldados, hombres de guerra, serán suficientes. Nosotros nos apuntamos, quizá dijeron. Pero ese fue el informe de ellos. La situación era distinta que en Jericó. Pero luego sigue diciendo el versículo 4 y 5. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3 mil soldados. Pero, y ahí encontramos ese pero que no todos queremos escuchar muchas veces. Pero los hombres de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ese pero cambió la historia. Cambió la situación que ellos venían viviendo, experimentando.
El pueblo sufrió, fue perseguido y fueron vencidos. Y el resultado, dice, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Siempre hay una perspectiva humana al momento de enfrentar una batalla. Muchas veces nosotros evaluamos la situación y echamos mano de nuestros propios recursos, independientemente del reto que tengamos por delante. Aquí nosotros podemos ver que sí hay una perspectiva humana. Hay una ciudad pequeña, entonces se necesitan pocos soldados. Muchas veces también nos pasa eso. Subestimamos al enemigo. No, decimos, con esto yo aguanto. Con esto yo puedo solo. Y ¿sabe? Cuando las cosas van bien, nos acostumbramos a ganar muchas veces. Nos acostumbramos a que todo va marchando bien, pero inconscientemente en eso nosotros dejamos a un lado a Dios. Nosotros podemos darnos cuenta acá en el pasaje que Josué no le consulta a Dios. No le pregunta si deben de ir, cuántos deben de ir, cuándo deben de ir. No vemos eso acá. Si Josué hubiera consultado, la historia hubiera sido diferente. Y esto es algo que también nosotros nos preguntamos muchas veces. Si hubiera sabido tal cosa, pero a veces es demasiado tarde. Aún así, nosotros podemos ver la soberanía de Dios. Nos deja que avancemos. Él está ahí al pendiente de la situación, está al control de todo lo que acontece, pero muchas veces deja que nosotros vayamos con nuestros propios recursos y nosotros vemos el resultado. Hay cosas que nosotros debemos de enmendar y Dios quiere que las veamos también. ¿Por qué fracasamos? Es la pregunta que nosotros hacemos. ¿Por qué a veces no ganamos las batallas? Bueno, la primera razón, según podemos ver acá en estos versículos, es de que tal vez no le hemos consultado a Dios antes de iniciar algo, antes de enfrentar una batalla. ¿Cómo la vamos a enfrentar? ¿En qué momento la vamos a enfrentar? Y ¿saben? Muchas veces no dejamos que Dios sea quien nos hable. Inconscientemente, nosotros creemos que podemos hacer las cosas con nuestros propios recursos. Pensamos que podemos hacer las cosas como de taquito, ¿verdad? No, esto es algo muy fácil. Pero nos damos cuenta después de que las cosas no son de esa manera. ¿Sabe? Los golpes más duros que el enemigo nos va a dar no siempre van a ser durante una batalla, sino después de grandes victorias. ¿Recuerda usted a David con Goliat? Él no cayó en una de esas batallas. En esa batalla no cayó y en otras más que tuvo, él no falló, no fracasó. Pero en una tarde, cuando él debió salir a la guerra, pero como Joab estaba muy bien entrenado, él se queda en su casa y ahí él cae en algo que no le agradaba a Dios. Sansón es otro ejemplo. Él no murió con la quijada del asno en la mano frente a todos los filisteos. De hecho, él tuvo muchas victorias también. Ganó muchas guerras, muchas batallas físicas. Pero después de todo eso, en manos de una mujer, él fracasó, él cedió, él perdió. Y así sucede muchas veces. Las cosas van bien y creemos que todo va a ir bien, pero de pronto el enemigo nos da un golpe. Nos sorprende con algo que no esperábamos, pero hay una razón por la cual sucede. Avanzando con el texto, dice el versículo 6. Lo que vemos aquí va a ser la reacción de Josué ante esta situación. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Bueno, dice el versículo 6. Ante todo esto,
Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los extranjeros, los cananeos, se van a enterar y van a llamar a los pueblos de la región y entonces nos van a rodear y nos van a exterminar. ¿Qué será de tu gran prestigio? Josué se lamenta. Sí, esto que hace es una muestra de un gran dolor, de un gran pesar, el rasgarse las vestiduras. Pero también hace algo, le reclama a Dios. Le está diciendo: ¿por qué permitió esto? ¿Por qué mejor no hubiera sido de otra manera? Y le dice también: tu nombre está en juego. ¿Sabe? Josué debió identificar la causa del fracaso. Josué había experimentado pruebas similares en el desierto al lado de Moisés varias veces, con un pueblo rebelde. Debió indagar sobre el pecado que existía en lugar quizá de empezar a buscar culpables o razones del por qué fracasaron. Pero nosotros vamos a ver acá que Dios sí le va a decir, le va a mostrar, pero también le va a exigir, le va a demandar algo que Él necesita hacer. Y dice el versículo 10, del 10 al 13. Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, dile que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado lo oprobio que está en el pueblo. La razón del fracaso de Israel es el pecado. Ellos han violado el pacto y por esa razón ellos no pudieron obtener una victoria más, a pesar de haber sido un pueblo más pequeño, un pueblo insignificante quizá. Desde los ojos humanos, ellos así lo percibieron. Pero había algo que Dios necesitaba ver en su pueblo, y esto era mucho más importante que lo que ellos pensaban o veían para poder enfrentar esa batalla. ¿Sabe? Jericó había sido declarado una maldición y ellos debían haber destruido todo a su alrededor, pero alguien se había quedado con parte del botín. Es interesante cómo Dios habla con Josué y en realidad le pide algo a él. Josué, si queremos verlo de otra manera, está orando, está hablando con Dios, está postrado, y Dios no lo consuela. No le dice: Josué, mira, no te preocupes, todo se va a arreglar. Hijo, tranquilo, ya va a pasar todo esto, ya, tranquilo, hijo. No vemos esto acá.
Dios le dice, levántate. Físicamente, porque él está postrado, pero sí, también conoce la condición emocional de Josué. Y emocionalmente también le está diciendo que cobre ánimo, que se levante, que se ponga de pie, que se mantenga firme, que levante ese ánimo. No es tiempo para poder estar lamentándose. Y mire, Dios en realidad no le pide a alguien que no ore. Pero cuando hay pecado, la disciplina de la oración es inútil si es necesario tratar directamente con el problema. Y eso es lo que Dios le va a pedir acá a Josué. Te tienes que encargar de este asunto. Deja de orar por un momento. Este no es el momento para esto. Hay pecado y hay que arreglar las cosas. ¿Saben? Dios nos hace ver más a fondo en realidad los fracasos temporales que nosotros tenemos en la vida. Y hasta que arreglemos primero la relación con Él, Dios nos va a ir mostrando qué es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo para poder enfrentar esas batallas que nosotros tenemos. Y me llama la atención acá que Dios usa el plural. Él le dice, los israelitas han pecado. Los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos. ¿Por qué el plural? Una persona había pecado. Y eso nos lo muestra el versículo 1. Sin duda usted conoce el relato, conoce la historia. Pero en el versículo 1 se nos describe de una vez quién fue el que pecó. Es como de estas películas que primero nos dan todo el final y después van a desarrollar toda la trama. Dice el versículo 1, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Otra vez dice, los israelitas desobedecieron al Señor. Pero se nos indica que es un solo hombre el que ha pecado, el que provocó la ira del Señor contra todos los israelitas. Hermanos, el pecado causa un daño colateral. Y este es el tema de este mensaje, daño colateral. ¿Por qué? Porque es un daño que no se planifica, es un daño no intencionado. Es algo que cuando nosotros hacemos, perjudicamos a otros más. Pues precisamente el pecado. Cuando nosotros pecamos, vamos a involucrar a muchas más personas. Acán afectó a todo el pueblo. Y vamos a ver también que los más cercanos a él, su familia, también fueron perjudicados. El versículo 12, Dios dice, ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Vean lo que les está diciendo el Señor acá. Pareciera una amenaza o una condición. Miren, si ustedes no hacen esto, pues entonces mi presencia no estará con ustedes. Pero en realidad lo que nosotros vemos acá tiene que ver con la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios y el pecado no pueden compartir el mismo espacio. Por eso incluso Dios les pide que se purifiquen,
como una preparación delante de Él, pero al mismo tiempo porque Él se va a presentar, pero para emitir un juicio, lo cual nos demuestra la justicia de Dios. En la melodía que escuchábamos, no sé si usted que conoce la letra también la cantó mientras la escuchaba. Y comienza ese canto diciendo: cuando pienso en tu santidad y te veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz. Pensar en la santidad de Dios, hermano, déjeme decirle de que nos va a permitir meditar también en el pecado y hacerlo a un lado y despojarlo, porque no es posible que yo esté en pecado y al mismo tiempo esté bien con Dios. De hecho, sabemos muy bien que el pecado rompe, destruye esa comunión con Dios. Lo que continúa en el relato es de que Dios le va a pedir a Josué que reúna a todo el pueblo, que lo reúna por tribus, porque él va a descubrir al culpable. Se sabe que hay un pecador y no cabe duda que todo esto es una escena de suspenso, porque todos están ahí a la expectativa. ¿Quién será? Y pregunto, ¿Dios no sabía quién era? ¿Acaso Dios no sabía quién era? Nosotros conocemos toda la historia y leemos ahorita el pasaje y sabemos quién es el culpable. Pero Dios lleva un proceso para que puedan identificar al culpable y entonces emitir el juicio. Un proceso donde en realidad lo que Dios está haciendo es permitiendo que este culpable pueda confesar su falta, confesar su pecado. En realidad está confrontando al pecador. Pero ¿sabe? Esto es algo que hace el pecado en nosotros. El pecado hace que nos escondamos, que huyamos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque otra vez el pecado y la santidad de Dios no pueden estar en un mismo espacio. Eso sucedió con Adán y Eva. Dios les pregunta: Adán, ¿dónde están? No era que no sabía dónde estaban, los estaba confrontando. Y lo que ellos estaban haciendo, porque desobedecieron, era esconderse, era ocultarse. Hay un proceso para poder identificar al culpable. Echan suertes, dice la palabra. Se cree que es el método aquel del Turim y el Tumim. No vamos a entrar a detalles en relación a eso. Pero sí, se identifica primero que es la tribu de Judá. Y luego es el clan de Será. Y luego la familia de Zabdí, del cual el padre era Carmí y el hijo era Acán. Y Josué le dice: hijo, ¿se da cuenta del trato ahora que hay entre Josué y este hombre? Le dice: hijo, cuéntamelo todo. Por favor, honra al Señor, porque tú sabes que Él ha permitido todo esto. Estás y estamos en su presencia. ¿Qué es lo que sucedió? Y dice el versículo 20: ya una vez descubierto, Acán, dice, le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia.
200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Y entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también ahí. Todo está ahí debajo. ¿Qué vemos acá? Sí, la confesión de un hombre pecador, pero una confesión tardía. Era demasiado tarde para todo esto. El punto es que el pecado entró en esta ocasión por los ojos. Dice que cuando Acán vio el botín, y describe las tres cosas, ahí en ese momento comienza una lucha en él, una batalla en su mente, comienza un proceso. Hay algo que aquí le está diciendo, bueno, Dios dijo tal cosa, pero esto se ve muy bueno. Me deslumbré, dice acá. Él estaba en una lucha por obedecer a Dios u obedecer a sus deseos. Allí en su corazón se estaba llevando a cabo una batalla. Nadie a su alrededor se dio cuenta. Solo estaba él. Dios lo estaba viendo. Pero esto es precisamente lo que nos puede ocurrir a todos. En nuestro corazón, hermano, quizá estén esas grandes batallas que debemos de ganar. Y son aquellas que tienen que ver con agradar a Dios o agradar mis deseos, agradarme a mí. Por eso la Biblia nos dice en Proverbios 4:23, cuida tu corazón sobre toda cosa, porque de él mana la vida. Una vez que esa lucha se pierde ahí en su mente, se lleva a la acción. Se consumió el pecado. Acán pecó y después ocultó todo eso. El pecado lo arrastra a otro tipo de pecados. Sí, vemos que él codició, robó y después estuvo viviendo en una mentira, en medio del engaño. Él se resistía a confesar hasta que lo descubrieron. O sea, ¿qué me dice esto? Si no lo hubieran descubierto, si nada hubiera ocurrido, él hubiera seguido su vida como cualquier persona en el pueblo. Y sabe, esto es lo lamentable. Y esto es a lo que nosotros debemos de prestar mucha atención. Porque Acán pretendía estar en obediencia a la ley, estando consciente al mismo tiempo que estaba en pecado, que había desobedecido. Sí, ¿por qué? Porque eso es el pecado. Dice 1 Juan 3 que el pecado es una infracción a la norma, a lo que Dios ha dicho que no se debe hacer. Y se hace, eso se convierte en pecado. Y si Dios me dice que debo de hacer algo y no lo hago, también se convierte en pecado. Es una desobediencia a lo que Dios ha decretado. Y de esto, hermanos, debemos de cuidarnos. ¿Por qué? Porque ahora, en nuestro tiempo, tal vez podríamos estar haciendo lo mismo que Acán, teniendo esa misma actitud. ¿Por qué? Porque es fácil realizar buenos actos externos sin que se den cuenta de lo que hay oculto en mi interior, en mi corazón. Por eso es de que podemos predicar sin que otros sepan que
yo tengo envidia en mi corazón, que tengo celos. Por eso puedo aconsejar, puedo enseñar, sin que quizá otros vean la raíz de amargura que hay conmigo, resentimiento con una persona, ira contra un hermano. Puedo orar y puedo motivar a orar a otros, aunque mi vida en realidad es una farsa. Hablo mentira, me gusta el chisme y constantemente estoy engañando. De esto debemos de cuidarnos. Esa era la actitud de Acán. Sin duda él iba a ir a la guerra como que si nada hubiera pasado, porque en su interior solo él y Dios sabían qué era lo que estaba ocultando. Quizá Acán hasta se preguntó, ¿y qué pasó? ¿Por qué fracasamos? Y tal vez nosotros digamos lo mismo. ¿Por qué no logro triunfar en esto? ¿Por qué estoy fracasando constantemente? Pero le preguntamos a Dios porque somos muy espirituales y le decimos, Señor, ¿pero por qué? Muchas veces nos cuestionamos, ¿por qué no hay bendición? Cuando nosotros mismos hemos llevado la maldición y la hemos ocultado en nuestro hogar o en nuestro corazón. El final de la historia es trágica. Van por las cosas de Acán, reúnen a toda su familia, traen la evidencia y todos los empiezan a apedrear y luego los queman. ¿Es Dios malo por eso? No. Son las consecuencias del pecado. Quizá Acán no pensó en las consecuencias. O quizá pensó, bueno, cualquier cosa, pues a mí me agarran y miren ustedes, sigan con su vida. Pero no. Afectó no solo a todo el pueblo, sino a los más cercanos, a los suyos. Tal vez nos preguntemos, pero la familia no pecó y la Biblia dice en Deuteronomio de que los hijos no deben de morir por el pecado de sus padres. Quizá no pecaron en un principio, pero se dieron cuenta y ocultaron también lo que su padre había hecho. Fueron todos afectados. Hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo cree usted que Dios se siente cuando nosotros pecamos? ¿Se entristece? Sí, es cierto. Dios se entristece. Para los que son padres, solo como un ejemplo, quizás se entristece como cuando un hijo nuestro también nos miente y lo oculta hasta que es descubierto. Eso nos duele, nos entristece. Imagínese el dolor de Dios. Pero también Dios se enoja. Sí, se enoja, pero se enoja con el pecado. Se enoja con el pecado porque nos ama y sabe que el pecado nos destroza, nos deshumaniza y rompe la comunión que existe con Él. Gracias a Él mismo, hoy estamos en el tiempo de la gracia, porque si no, ¿cuántos estaríamos todavía? Por eso Jeremías dice que por su bondad, por su misericordia, no hemos sido consumidos. Hermano, ¿hay algo que no le agrada a Dios en su vida? ¿Hay algo que está usted ocultando? ¿Hay algo que usted necesita confesar? Recuerde, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cree usted estar firme?
La palabra dice, el que crea estar firme, pues mire que no caiga. Tenga cuidado de no caer. Dios espera que tengamos una vida rendida a Él, donde en realidad solo busquemos agradarle constantemente. Y eso va a desplazar esos deseos malos que tengamos. Y nos va a permitir tener ese dominio propio también y tomar esa decisión. ¿Agrado a Dios o me agrado a mí? Y voy a agradar a Dios. Por eso cantábamos, todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, quiero serle fiel. Hermano, ¿es ese su deseo en realidad? Yo espero que sí, que sea el deseo de todos nosotros, serle fiel. ¿Por qué? Porque en todo lugar, como cantábamos también, en todo tiempo, Él es Dios. Es mi deseo agradarte, dice. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, hoy reconocemos, sí, constantemente fallamos, pecamos, pero quizá hay algo oculto en lo que reincidimos. Queremos pedirte también que tú nos ayudes. Te necesitamos a ti y no puede haber pecado en nuestra vida, porque eso va a romper esa comunión contigo. Señor, ayúdanos, Padre bendito, cada día a ganar esas batallas en nuestro corazón para poder agradarte a ti y desplazar a un lado nuestros deseos, esos malos deseos que también tenemos. Gracias por todo lo bueno que tú pones en nosotros. Pero, Señor, reconocemos que hay algo que no te agrada y necesitamos constantemente confesarnos delante de ti. Muchas gracias, bendito Dios, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, porque hoy estamos por tu amor para con cada uno de nosotros. En medio de todo lo que está aconteciendo, gracias, porque aquí nos tienes con bien, nos tienes con provisión, nos tienes con salud y muchas cosas más. Padre bendito, yo quiero pedirte que tú también escuches a mis hermanos. Señor, esto del pecado es una cosa seria. Señor, por favor, ayúdanos a meditar también en las consecuencias. Nuestra familia también va a sufrir esas consecuencias. Todos a nuestro alrededor van a sufrir las consecuencias. Ayúdanos, Señor, por favor. Y muchas gracias, porque el reto para nuestras vidas hoy es que nosotros vivamos agradándote a ti siempre. Muchas gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Que Dios les bendiga y tengan una feliz semana.